El presidente Gustavo Petro se cansó y estalló. Todo esto en medio de la firma de una importante directiva presidencial de la que ya les voy a contar. Pero adicional a esto, en este espacio decidió cantarle la tabla a la oligarquía, a esos políticos poderosos y por supuesto a quienes se hacen llamar periodistas y que todos los días a través de un micrófono o a través de artículos de prensa o en publicaciones en redes sociales pues solo destilan odio, mentira y tergiversación de la información. Vean nomás lo que dice acá el presidente Gustavo Petro, mucha atención. ¿A quiénes matan en Colombia siendo periodistas? A los que dicen la verdad o la buscan. ¿A quiénes Petro no puede criticar? Como si no hubiera libertad crítica, pero sí le puede a Petro maltratar y calumniar. Eso no es pecado. Porque matar a un izquierdista no es pecado. Eso es lo que sienten millones de personas porque les han inculcado esa mentalidad a través de una forma de comunicación que es la comunicación del poder. Ya vamos a observar bien las declaraciones del presidente Gustavo Petro, pero respecto al tema del poder, de quienes pues verdaderamente tienen el poder en Colombia, el jefe de Estado dijo lo siguiente, mucha atención. El poder real es el poder económico. Y el poder económico en Colombia lo tiene un grupo de personas, porque este es el país más desigual socialmente del mundo, y un grupo de mafiosos. Porque la forma de acumulación de capital en Colombia en los últimos 50 años ha sido la cocaína. Neguémoslo, pero es la verdad. Sí. Por eso el poder está cruzado por la mafia. Por eso este señor periodista fue asesinado, cuyo hijo conozco, y a él también lo conocí. Y no solo él, por eso le pusieron una bomba al señor Cano y querían cerrar El Espectador y por eso cerraron Cambio y por eso cambió el dueño de Semana. El dueño del Espectador ya no son estos personas, es el poder económico. El presidente Gustavo Petro está mostrando un libro de uno de los hijos del asesinado periodista, director del diario El Espectador en los años 90, el señor Guillermo Cano. Y hay que decirlo, es la verdad. Poderes mafiosos, poderes económicos, dominando el poder y la política en Colombia. De acuerdo. Por eso cuando yo hice mi denuncia sobre el paramilitarismo en el Congreso de la República, diciendo que senadores eran paramilitares y ordenaban los asesinatos, Cambio, por otros dueños, pero pronuncio el nombre porque hablo con la verdad, dijo, Petro está cañando. ¿Podemos decir lo mismo hoy? ¿O qué era lo que estaba intentando decir el que fue el director del DAS y que en ese momento oficiaba como periodista? ¿Quién ocultaba la verdad? ¿Congresista parlamentario joven que se atrevía a pesar de la amenaza a decirlo? ¿O el que fungía de periodista siendo director del DAS de un gobierno? Hoy podemos decirlo, pasó el peligro. Los paramilitares en teoría se acabaron. Mágicamente, antes de matarme, los exiliaron. Incluso hoy piden a este gobierno ser gestores de paz y decir la verdad. Pero qué miedo, que callarle la boca a Mancuso. Exacto, eso pensé. Porque puede hablar mucho. Hoy hay muchas cosas que hablar. Pegasus. Bueno, acá ya empieza el presidente Gustavo Petro a hablar del tenebroso y peligroso software israelí Pegasus que presuntamente fue adquirido durante el gobierno de Iván Duque, el gobierno uribista, para interceptar los celulares de magistrados, de periodistas, de activistas, de gente de oposición, incluso de quienes nos encontrábamos en el medio del estallido social, en el paro nacional, pues protestando y sobre todo cubriendo las marchas y todo lo que sucedía con los abusos policiales durante el desgobierno uribista. Pero bueno, ese es otro tema. Esto que dice el presidente Petro sobre Mancuso me recuerda a las más recientes declaraciones del ex jefe paramilitar cuando aseguró que incluso Claudia Gurizati, que hacía parte, no sé si era de RCN, creo que sí, porque Darío Arizmendi era el de Caracol, que también fue a entrevistar a Mancuso, porque siempre los mostraron como este señor Mancuso como un héroe, como alguien pues quizás igual o un poco superior a todo el tema del Estado, a todo el tema de las fuerzas militares, pero pues bueno, gracias
a los medios de comunicación, a internet, pues, y sobre todo a los debates de control político y las denuncias del senador Petro en ese momento, pues se conoció que era lo que realmente hacían los grupos de autodefensas con complicidad de agentes del Estado. Pero bien, algo muy breve porque ustedes tienen que saber qué fue lo que se firmó, eso es muy importante. Vamos a leer solo 2 párrafos, gente, y ya vamos a seguir escuchando al presidente Gustavo Petro porque dijo cositas más importantes. Pues aparte de la que acabo de decir, ¿no? Dice por acá, gobierno firma directiva presidencial para fortalecer libertad de expresión y libertad de prensa. Esto fue el 9 de septiembre del año 2024. El gobierno nacional, reconociendo el papel fundamental de la libertad de expresión y de prensa en el fortalecimiento de la democracia, anuncia la firma de la directiva presidencial orientada a fortalecer los vínculos entre las autoridades públicas y los periodistas y medios de comunicación. Esta directiva, fruto de una colaboración estrecha con la Relatoría Especial para la Libertad de Prensa RELE de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, reafirma el compromiso de Colombia con los estándares interamericanos de libertad de expresión y libertad de prensa. Entonces, pues básicamente el documento establece lineamientos claros sobre los deberes de los funcionarios públicos en el ejercicio de la libertad de expresión y el respeto a la libertad de prensa, en consonancia con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares en la materia. La directiva alcanza a todos los servidores públicos que interactúen con medios de comunicación, incluyendo altos funcionarios del Estado. Pues como bien lo dice su título, la idea de esta directiva es fortalecer la libertad de expresión y la libertad de prensa, que pues muchas veces se ha visto truncada, sobre todo bastante encochinada, ¿no? Por disque periodistas como María Andrea Nieto, Néstor Morales, Luis Carlos Vélez, Vicky Ávila, que sabemos no son periodistas, son activistas, deberían decirlo. Y Vicky Ávila, si está haciendo campaña a través de un medio de comunicación pues tan grande como es Semana y tan respetado como lo fue Semana, pues realmente debería salir de ese closet y decir estoy en campaña presidencial y no hacer pues realmente campaña política a través de un medio de comunicación. Pero bueno, parece que la ética no corresponde a esa señora no sabe qué es la ética. Ahora sí escuchemos por acá al presidente Gustavo Petro respecto a esta declaración que yo les leí muy por encima, pero escuchemos al jefe de Estado. ¿A quiénes matan en Colombia siendo periodistas? A los que dicen la verdad o la buscan. ¿A quiénes Petro no puede criticar? Como si no hubiera libertad de crítica. Como si al lado de la libertad de expresión no hubiese la libertad de crítica. Petro no puede tenerla, pero sí se le puede maltratar y calumniar, incluso por una franquista contra mi hija. La franquista es Salud Hernández. Como no que sí, quien recordemos pues atacó a través de una columna de opinión en el Pasquín de Semana a la hija menor del presidente Gustavo Petro, Antonella Petro, que pues tuvo que dejar el país hace algunos días. Se conoce, por fortuna, que ya logró regresar. Eso sí, eso no es pecado. De matar a un izquierdista en Colombia no es pecado. En su corazón lo sienten millones de personas porque le han inculcado esa mentalidad que es una mentalidad nazi. ¿A través de qué forma se ha inculcado? A través de una forma de comunicación que es la comunicación del poder, que siempre está diciendo que la diferencia es satánica y que hay que eliminarla. Y esa es la tesis de Goebbels y de Hitler. Y el presidente mientras viva, porque me quieren matar, como han intentado matar a la vicepresidenta y lo han ocultado en los titulares, como Barbosa transformó los atentados contra la vicepresidente como si fuera una mentira. Y las pruebas del proceso dicen que es un atentado. Como dijeron que era una mentira el atentado que hicieron contra mí en Cúcuta, la Fiscalía General de la Nación, ¿por qué? Porque se arrodilló a intereses criminales y no se puede contar, porque esa verdad se silencia. Se silencia que Colombia es el país más desigual y uno de los más violentos del mundo. Se silencia porque se le quiere hacer aparentar a los colombianos y colombianas que vivimos una democracia y es mentiras. Vivimos bajo un Estado asesino que no ha aprendido a construir una democracia. Bueno, fuertes las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que incluso se refiere al exfiscal del uribismo, el señor Francisco Barbosa, que bueno,
presuntamente, recuerden que tengo que decir presuntamente, pero todos sabemos la verdad. Pues realmente estuvo ahí en esa fiscalía para obedecer los intereses, no solo de Iván Duque, sino también de Álvaro Uribe Vélez, de defender los intereses de un montón de gente bastante sucia, porque no pasó nada con lo del Ñeñe Hernández, y bueno, con un sinfín de cosas, no pasó tampoco nada con lo del tema de este concejal de Cali, del uribismo del Centro Democrático, el señor Andrés Escobar, quien salió a dispararle a los manifestantes en medio del paro nacional, un montón de investigaciones que quedaron calladitas. En fin. El señor relator, el señor Vaca, Pedro Vaca, él es el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, pues realizó la siguiente declaración sobre la firma de esta directiva presidencial y pues le agradeció al presidente incluso con este compromiso de que Colombia es el primer país en firmarla. Escuchemos al señor Vaca. Siento mucho orgullo en decir que Colombia es el primer país en asumir este desafío, encauzarlo y enrutarlo inspirado en los estándares interamericanos de derechos humanos, y quiero agradecerle públicamente, presidente, por ese trabajo y por ese compromiso que usted ha derivado a través de esta directiva. Era el mes de abril del año 2023 cuando, a raíz de este fenómeno, su gobierno levantó la mano, solicitó apoyo técnico a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo derivó en la oficina que está a mi cargo, y desde entonces se ha venido trabajando incansablemente con los distintos equipos de su Secretaría de Comunicaciones y el DAPRE. Estuvimos con el Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de este año en una visita in loco, donde este tema también fue reportado, particularmente por periodistas de las regiones. Y quisiera también agradecer a los equipos, a mis equipos de trabajo, varias de las personas están acá presentes, algunas están viendo esto de forma remota, y también a los equipos de trabajo de la Presidencia de la República. Colombia es el primer país del hemisferio en adoptar una normativa específica sobre los deberes de los funcionarios públicos con respecto a las garantías a la libertad de prensa, y esto no es un asunto menor. Esto es algo que no solo estimo que puede impactar una mejora en la calidad del debate público y de la democracia colombiana, sino que también apunta, y esto es algo que también ha venido acompañando la Cancillería, al cumplimiento de recomendaciones del propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bueno, esas fueron las declaraciones de Pedro Vaca. Eso fue lo que se firmó, eso fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Mentiras no son. La historia de nuestro país pues lo comprueba, al igual que los debates que realizó este señor Petro en el Congreso de la República cuando fue representante a la Cámara y evidentemente senador. ¿Ustedes cómo la ven? ¿Qué piensan sobre las declaraciones del jefe de Estado en medio de esta importante firma? Porque incluso acá Pedro Vaca dice que Colombia es el primer país que pues se atreve, que incluso va a adoptar una directiva como estas y por supuesto también unos puntos que deben ser cumplidos en todo este tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa. Bueno, vamos a ver qué sigue sucediendo. El tema es que en Colombia pues esa libertad de prensa realmente ya está rayando con el activismo, no solamente en sectores de izquierda, ya sabemos también con en sectores de derecha, pero es que ellos van más allá, porque es que siempre han tenido una alianza con el poder económico, con la mafia. Eso es. Y por eso es que muchas y muchos colombianos pues han vivido engañados toda la vida. En fin, muchas gracias, nos vemos en una próxima entrega. Gracias por suscribirse, por comentar, por seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima entrega.